Me gustaría saber, bueno, la función de hoy es un poco atender consultas sobre el final, y es como hoy tenemos como una especie de Zoom extra, y también si hay alguna duda respecto de los materiales que enviamos la última clase, la clase 17, que fue la segunda del siglo XVIII, donde trabajamos drama burgués, trabajamos la figura de Lessing, y nos concentramos un poquito en las relaciones entre drama burgués y drama moderno. Entonces quería preguntar si hay alguna duda, alguna observación, algún comentario. ¿No? Está más o menos, para acá Micaela en el chat dice que para ella está claro, no tiene dudas. No sé si Mirko o Carla, alguna duda o algún comentario. Está todo, creo yo, muy clarito. No, Sí, dale, dale, cómo no. sí, yo venía como a chusmear por ahí las preguntas que hacían los demás compañeros, porque la verdad que las lecturas mucho no las pude seguir. Bueno, no, pero no te preocupes porque igualmente nosotros tenemos, ahí viene Maggi, tenemos habilitado un espacio de consultas. Si ustedes necesitan algo, nos mandan un mail sin ningún problema. Digo, cuando lean los textos, si hay alguna duda, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias, profe. No, al contrario, al contrario. Y no sé si, Maggi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en Hola, orden? hola, hola. Me alegro, me alegra, me alegra. Este, estábamos preguntando si hay alguna duda o algún comentario o algo en relación a fundamentalmente el parcial, perdón, el final, que está todo bien clarito en una ficha, y sobre las últimas lecturas. Acá Mirko, quiero aclarar, Mirko y Micaela no tienen micrófono, y Mirko está diciendo en el chat que fueron muy claras, tanto el tema fichas como las aclaraciones, buenísimo, y Micaela concuerda. Así que, no sé, Maggi, ¿vos tenés alguna duda, alguna cosa que quieras preguntar? Porque Carla Y también viste dice que que está más o menos claro. yo tengo un par de dudas, como siempre, viste, Jorge, Pero que yo... dime, para eso, mirá, para eso estamos, para eso estamos, Maggi. Así que un placer escuchar no solo tus dudas, sino también los comentarios, observaciones. Sí, tengo dudas y tengo un par de preguntas que me quedaron colgadas porque estuve leyendo unas cositas, entonces voy a aprovechar para hacer todo lo que pueda preguntar. Dale. Primero te felicito por el estreno de tu libro, ¿no? Ah, muchas Ya se corrió gracias. el chismerío, muy bien, Muy aportando amable, sí. a la biblioteca, muy bien. La pregunta es, con respecto a la forma del examen, es como que va a ser virtual, eso entiendo que es así. Entonces yo Exacto. pido un turno, porque no vamos a dar todos juntos el examen, me imagino que me van a dar, ¿cómo es? Me das un turno y me dicen, mira, a las 2 de la tarde te espero en el Zoom. Exacto. ¿Y hasta qué hora tengo yo para dar ese examen? ¿Cuánto Son, tiempo? Porque me son, imagino que hay otro compañero esperando. son 40 minutos máximo lo que se recomienda, pero puede atrasarse por alguna razón. Suponete, se cortó, tuvimos problemas de conectividad, alguna cosa así. Lo que se hace en ese caso es o extender un poquitito, si es posible, o directamente reprogramarlo. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos, no este martes, sino el otro martes, vamos a tener perdón, el otro martes, el 18, vamos a tener a las 10 de la mañana un alumno que ya pidió su turno, y a las 10:40 una alumna, que ya están asignados. Supongamos que al primero se le corta o
o no sé, entra más tarde y no hacemos a tiempo, lo que haremos es reprogramarlo para el horario posterior. O sea, con la segunda alumna estaríamos terminando a las 11:20, así que lo reprogramaríamos para las 11:20. Está bien, en caso de que, supongamos, hay una cuestión de telefónica, de WhatsApp, conectada también con el profe para estas cuestiones, ¿no? Eso. Sí, Exactamente. sí, yo estoy, porque para mí, bueno, para vos es nuevo también, para mí es nuevo, para todos es nuevo. Para todos. Sí, yo igualmente bueno. ya tomé exámenes en otra universidad y estoy trabajando mucho en posgrado, haciendo tesis, defensa de tesis, de maestría, de doctorado, y digamos, si no se corta la conectividad, está todo bien, no hay ningún problema. Bárbaro, bárbaro. Sí, bueno, sí. Después, bueno, yo había pensado, estuve leyendo los textos, a mí me parecía, te tiro como una hipótesis de mi final, ¿no? Dale. Era, a mí me gusta mucho Molière, ¿no? También, bien. Entre los que me gustan, bueno. Entonces, popular, yo entiendo, a ver si entendí. Muy popular. Sí, Maggie. me encanta lo popular, ya sabés que yo soy ya sabés que dónde me nado bien, ¿no? Pero aparte compartimos totalmente. Sí, totalmente, Jorge, me encanta. Entonces yo había pensado en tomar Tartufo de Molière, que ahí está la opción, y digamos, yo tengo opciones, tomo esa opción, justamente ahora se me corrió pero Tartufo, yo además la tengo que relacionar con una ficha que ahora no la tengo acá. Sí. A ver si la tengo acá. Indicaciones para el examen. Acá lo encontré. Tartufo dice, y el estudio de Encarnación, García Fernández, Eduardo Fernández Montes, fragmento de la introducción a la edición Tartufo, bla, bla, bla. Exacto. Entonces, ese punto se llama 5, punto 5. Muy bien. Entonces yo tengo que, obviamente, ser una reina de Molière y de Tartufo. Sí, a ver, tenés 15 minutos nada más. Sí. Bueno, pero en esos 15 minutos tengo que relacionar la micropoética, por ejemplo, de Tartufo con este texto de Encarnación García Fernández. Muy bien, pero también con las clases teóricas y también con la otra bibliografía que dimos sobre Molière. Suponete, por ejemplo, la clase teórica, en este caso, estuvo a cargo de la profesora Natacha Cos, pero, por ejemplo, ella trabaja determinados conceptos de la comedia de Molière. Entonces, esos conceptos es muy interesante que vos los lleves al análisis de Tartufo. Pero lo que yo te recomiendo, como son 15 minutos nada más, es que hagas una selección. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. ¿Cómo lo encararía yo, por ejemplo? Yo diría, a mí me interesó mucho el tema de poéticas de regulación, ¿no? Entonces, voy a plantearme la relación de Tartufo con las poéticas de regulación en el teatro de Molière. ¿Se acuerdan que él va a trabajar 3 grandes leyes, ¿no? Digamos, la ley de participación, la ley de comunidad, digamos, etcétera, la ley de solidaridad, etcétera, que son como las 3 grandes formas en que Molière piensa su representación social integrada al statu quo, a una estructura de la sociedad contemporánea. Molière no es un disidente, Molière no está en contra de la monarquía, ni está en contra del sistema ¿cómo se llama?, el absolutismo monárquico, sino que lo que él considera justamente es que hay que llamar la atención contra aquello que se aparta de lo que permite mantener ese orden, ¿no? Entonces, una muy buena pregunta sería, ¿por qué Tartufo estaría atacando al orden que Molière quiere defender, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, porque este hombre verdaderamente, digamos, mintiendo, haciéndose pasar por un santurrón, lo que genera es la disolución de la familia, disuelve, digamos, la estructura social básica, porque, digamos, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de Molière es el tema del legado, la solidaridad con los jóvenes, ¿no? Y si este hombre se queda con
digamos, el dinero de Orgón, obviamente que los hijos y las esposas de los hijos de Orgón van a quedar en la calle, ¿no? Entonces, él piensa, Molière piensa una estructura social fuertemente jerarquizada, donde el burgués tiene un rol. Es muy importante eso. La burguesía hace una gran contribución a la estructura social, digamos, vigente, y por lo tanto hay que proteger a la burguesía. ¿Y cómo se la protege? Entre otras cosas, denunciando a este tipo de ¿cómo se dice?, de hipócritas, santurrones, mentirosos, que haciéndose pasar por una cosa, son estafadores, exacto. Exactamente. Pero no es esto porque Molière fuera de izquierda o está proponiendo la Revolución Francesa. No, 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 no. Hay un statu quo muy, muy, muy claramente planteado que se nota en el personaje que nosotros llamamos el honnête homme, ¿no? ¿Cómo se llama? El personaje discreto, el personaje honesto, ¿no? Que es justamente el que no es un maniático y se da cuenta de cómo son las cosas y busca desenmascararlas, ¿no? Bueno, en este caso el final es de regulación, porque terminan poniéndolo preso a Tartufo. Entonces ahí se ve, exacto, como bien Paula nos había dicho, que en el final está como marca el tema de la regulación. Ahora me quedó más claro, ¿sabes? No sé, yo tengo un par de preguntas más, pero no sé si alguien quiere ir preguntando. Dale, pero nada más te termino esto. Suponete, yo tomaría ese eje, ¿no? Entonces bajaría las nociones del teórico y de pronto agregaría, bueno, ustedes nos pidieron que leyéramos tal obra, tal artículo, y ese artículo aporta esto para mí. Y ya está, con eso ya cumpliste en la exposición del tema, porque es muy importante que no hagan un esfuerzo sobrehumano por preparar un tema de 2 horas cuando van a tener 15 minutos nada más. Es muy importante, es decir, acá entra, el ejercicio también tiene que ver con la distribución de los contenidos y el tiempo disponible. Es como cuando a uno le toca dar un concurso y vos sabés que tenés que hablar de un tema, pero tenés un tiempo pautado y si te pasás de ese tiempo te van a cortar, entonces te queda la clase incompleta, es un despelote. Entonces, lo importante es esto. Yo propongo, ustedes después hacen lo que quieren, pero anotarse los puntos y hacer el ejercicio de verbalizarlos, porque creo que ahí van a poder medir bien el tiempo disponible. ¿Está más o menos? Sí, para mí está claro. Ahora sí, a mí la verdad que no me había quedado tan claro. La ficha está clara, pero no entendía bien cómo tenía que articular todo esto. Ahora me quedó un poco más claro, igual ya me quedo tranquila con que seguimos conectados vía mail, porque bueno, mi ambición es presentarme en diciembre, así que bueno, vamos a ver si lo logramos. No, porque si no después... Puedo decir algo, decir nada más que me parece muy bien que se presenten en diciembre, porque ustedes ya vienen de preparar todo este material. Entonces, si lo dejan estar, lo van a tener que preparar de cero, ¿no? Entonces, lo ideal es, cuanto antes puedan dar la materia, mejor. Sí, ya me pasó, hasta inclusive perdí materia, Jorge, así que no, ese error ya no lo voy a cometer. Me parece muy bien. Muy o lo voy a intentar no cometer, ¿viste? Porque el hombre cae 2 veces en la misma piedra. Mira, yo tengo otra pregunta que es de la última unidad, ¿viste? Sí. Entonces, para un poquito que me amplíes un poco el tema, yo formulé esta pregunta que es para ubicarme más en el tema. Espera un poquitito. Yo necesito que hagan silencio, sí, gracias. Disculpame, pero yo vivo con 5 personas más en mi casa. Pero por favor. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la obra El Mercader de Londres es un ejemplo clásico o típico del drama burgués? Muy bien. A desarrollar.
A ver, según la clase teórica, habría 4 grandes razones. Yo no sé si tenés a mano la clase teórica de, digamos, de por qué razón sería un drama burgués, digamos, cuáles serían los rasgos que harían de un drama burgués, ¿no? El primer elemento fundamental va a tener que ver con la aparición de lo que nosotros vamos a llamar la ruptura del pacto aristotélico. Es decir, si el pacto aristotélico lo que propone es que el arte se diferencie de la vida, ¿se acuerdan en el capítulo 9 de la Poética? ¿No? Donde Aristóteles dice esta frase fundante que va a instalar un protocolo de siglos que sigue vivo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esto sigue siendo sostenido por muchos artistas de teatro. Dice, la historia, digamos, representa los hechos como fueron. En cambio, la poiesis los representa como podrían haber sido. Es decir, aparece la idea de la idealización. El arte no tiene que parecerse a la vida, sino el arte tiene que idealizar la vida. Por ejemplo, esto nosotros lo hemos visto en Racine. Ustedes recordarán que la reina Fedra no puede hacer ciertas cosas porque eso no condice con la idealización de una reina. Nosotros sabemos desde el punto de vista realista que una reina puede ser la basura más grande del mundo, pero para la idealización neoclásica, una reina no puede hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercader de Londres en 1731? Lleva a la escena prácticamente el mundo de la contemporaneidad, del pasado inmediato. Es decir, por primera vez, esto es revolucionario, esto es un acontecimiento brutal en la historia del teatro, por primera vez un burgués se sienta en la butaca y ve arriba del escenario un burgués de su misma época. No ve a Edipo, a Fedra, no sé, a Palas Atenea, a enorme cantidad de construcciones poéticas no contemporáneas, sino que lo que ve, perdón que estoy dejando entrar a Diana, sino que lo que ve es un correlato que instala el principio del realismo. Esto es muy importante. ¿Cuál es el principio del realismo? El principio del realismo es la ilusión de contigüidad entre la escena y el mundo del espectador. Es decir, yo estoy sentado en la butaca y veo en la escena digamos, una representación de mundo contigua con el mundo social en el que yo vivo. Para que me entiendan la diferencia, si yo me siento en la butaca y veo a Fedra y a Hipólito en el escenario, ellos no están en contigüidad con mi mundo, sino que son una construcción poética, digamos, idealizada, atravesada por arquetipos, por determinadas construcciones metateatrales, ¿no? Entonces, el primer elemento fundamental de un drama moderno es, perdón, de un drama burgués, es instalar por primera vez las bases del realismo. Esto es una revolución, Maggi, no sé si me explico. El realismo empieza a aparecer a partir del siglo XVIII. Digamos, y nosotros podemos decir que sin el drama burgués no va a haber drama moderno. Es decir, sin los aportes de tipos como Oliver, ¿cómo se llama? Meissner, Lenz, Diderot y muy especialmente Lillo, ¿no? George Lillo, este británico. Sin ellos no podríamos tener a Ibsen en el siglo XIX, porque ellos están sentando la revolución de la aparición del realismo. Bueno, ese es el primer elemento. En segunda cosa importante,
es un drama burgués porque pone en escena una temática que no está en las aspiraciones de la visión de mundo monárquica, sino fundamentalmente de la burguesía. Es decir, comienza a aparecer un campo de representación que no corresponde, digamos, con la visión de la monarquía o del caballero cristiano o de los intereses de la nobleza, sino fundamentalmente de los intereses y la cosmovisión burguesa. A ver, esto lo dice muy bien Peter Sondy, dice, no hace falta que en escena veamos a los burgueses. Lo que sí hace falta es que veamos en escena los intereses de la cosmovisión burguesa. Cuando lean Lessing, no sé si ya lo han podido leer, el caso de Mina von Bargeld. Mina von Bargeld, como lo dice el von, ¿no? Tiene una marca nobiliaria, ¿no? Y el mayor von Telheim también tiene una marca nobiliaria. No podemos decir que sean burgueses. Sin embargo, la forma que tienen de problematizar el mundo tiene que ver con los intereses de la burguesía, ¿no? Miren que, a ver, para que se entienda qué revolución increíble, increíble que es que el mercader de Londres pone como protagonista de una obra de teatro al asistente de un comerciante, o sea, a un empleado de comercio. No sé si me explico. Esto es lo mismo que hace en el siglo XX el señor Arthur Miller con La muerte de un viajante, ¿no? Pero esto lo está haciendo un tipo en 1731. Es impresionante, impresionante. Por eso nos sacamos el sombrero y también es muy importante decir que no tuvo una reproducción, una productividad muy rápida el drama burgués, porque eran primeros avances en un contexto fuertemente reaccionario. ¿Dónde lo vemos esto muy claramente? Y por eso les pedimos que lo lean en las cosas que dice Lessing en la dramaturgia de Hamburgo, ¿no? Lessing se pelea a muerte con los clasicistas, los herederos del clasicismo francés, ¿no? Donde va a decir directamente, el señor tal es el principal enemigo del teatro alemán, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quiere mantener el estatus del teatro en las ideas del clasicismo. Y él dice, no, estamos ante una sociedad nueva, tenemos que hacer un nuevo tipo de teatro. Por eso es muy interesante entender esto, porque le da una vitalidad al siglo XVIII y lo acerca mucho a nosotros, porque a nosotros nos parece que el realismo es tan viejo como el agua y el aire, digamos. Y no es así. El realismo, digamos, al leer Mina von Bargeld, al leer la dramaturgia de Hamburgo y al leer a Lilo, estamos viendo los primeros pasos en la constitución de la posibilidad de la aparición de una poética realista. Entonces, primer tema, ruptura del protocolo, el protocolo aristotélico, empieza a aparecer un protocolo realista, ¿no? Esto que decíamos antes, veo como espectador arriba del escenario el mismo mundo al que yo pertenezco. Segundo lugar, el desarrollo de lo que llamaríamos una visión de mundo y valores y relatos vinculados a la burguesía, no digamos, a los valores de la cosmovisión de la monarquía o de la nobleza. Tercer lugar, algo muy importante, la ruptura de la separación de los géneros. ¿Se acuerdan que Boileau, en el siglo XVII, dice muy claramente, dándole la pauta al clasicismo, una cosa es la tragedia y otra cosa es la comedia, ¿no? La tragedia no tiene componentes cómicos,
la comedia no tiene nada que ver con la tragedia, hay que separarlas. Las famosas mascaritas, ¿no? La máscara de la comedia, la máscara de la tragedia, que es una forma de respetar la tradición de un protocolo teatral que viene de siglos, del siglo V antes de Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a proponer estos tipos? Una cosa revolucionaria, que es, che, hagamos una tragedia burguesa. Y es más, hagamos una tragedia que se empieza a transformar en drama, ¿no? Empecemos a trabajar con una tragedia que ya no es de los grandes personajes míticos o de las personas públicas. Hagamos que la tragedia sea de un dependiente de comercio, George Barnell, ¿no? En el caso del Mercader de Venecia. Esto a mí me conmueve tremendamente. Digo, no voy a contar la historia de Jerjes, la historia ¿cómo se llama?, de París y de la caída de Troya. Voy a contar la historia de un dependiente de comercio, digamos, y de cómo, si ese dependiente de comercio hace las cosas mal, se están hackeando los valores fundamentales del nuevo sujeto social que es la burguesía, ¿no? No sé si pudieron leer el argumento del Mercader de Venecia, del Mercader de Londres, porque no lo dimos para leer, pero la historia es un poquito así. Digamos, hay un dependiente de comercio que está haciendo su carrera, ascendiendo, digamos, puesto en manos de un superior, que es el dueño de ese comercio naviero, y este dependiente va a seguir los pasos de este hombre, como un aprendiz, está aprendiendo el oficio, digamos. Por supuesto, como es un muy buen dependiente, se va a casar con la hija del dueño del comercio, es decir, hay toda una suerte de negocio familiar que se va armando. Pero ¿qué pasa? Este muchacho cae en las redes de una prostituta que constituye una amenaza para la organización burguesa. Entonces, una de las preguntas más importantes que hace esta obra es, ¿qué hacemos con la sexualidad de los varones más jóvenes? Miren qué pregunta inédita en la historia del teatro, ¿no? Porque dice, si no los casamos, por supuesto la obra tiene una idea puritana, ¿no? Si no los casamos, van a caer en las garras de prostitutas que van a disolver la posibilidad de un orden burgués, ¿no? Es decir, la obra en ese sentido es tremendamente reaccionaria. ¿Pero por qué? Porque el principio del drama burgués va a estar ligado a afirmar los valores de la burguesía, no a cuestionarla. El cuestionamiento de la burguesía va a venir después. Ibsen la va a cuestionar. No sé, Strindberg la va a cuestionar, pero estamos en una etapa en la que el teatro es absolutamente ancilar y se pone al servicio de la burguesía, de los valores de la burguesía. Estamos más o menos, Maggi, realmente es un temazo ¿no? ¿Y vos tenés la ficha ahí a mano? No, la estoy buscando, no la tengo. Yo la traigo, espérame un segundo. Dale, porque no sé dónde la tengo. Pero no, estaba pensando que todo esto, obviamente, siempre que hablamos de lo territorial, lo histórico, ¿no? Exacto. La Revolución Francesa, ¿no? Me parece que está todo en el mismo combo también, ¿no? Que el teatro nunca se ha quedado fuera de todas las movidas, de los cambios de los cosmovisiones o paradigmas también, ¿no? Absolutamente. Entonces, muy cómo bueno. sube la burguesía, ¿no? Con el tema de la Revolución Francesa. Entonces, no, me viene esa imagen, siempre el teatro en estas cuestiones, viste que yo siempre estoy reflexionando con respecto a cómo juega el teatro, inclusive en estos momentos de pandemia, pensaba en ese momento cómo el teatro también es un espejo de esta situación. Fíjate, Maggi, vos usás la palabra espejo, que es una de las primeras veces que se empieza a utilizar con un sentido literal de digamos, que la escena sea un espejo de la platea, ¿no? Muy importante eso, muy, muy importante.
Entonces está buenísimo, va muy bien encaminado lo que decís, ¿eh? Realmente está muy bien, ¿eh? Entonces, digamos, si nosotros tenemos que destacar, fíjate, no sé si la encontraste la ficha, está en la página 3. No la busqué, ahora la busco. ¿Está en No, cuál? bueno, no te preocupes, no te preocupes. Yo les leo yo. Fíjense, al final de la página 3 de la ficha 46 dice, en una primera aproximación al drama burgués, destaquemos 4 aspectos. Dice, lleva a escena, con una primera base de realismo, la observación del mundo contemporáneo o inmediatamente coetáneo del espectador para favorecer la identificación del público. Sea a través de personajes burgueses o no, encarna temas o valores burgueses, en oposición implícita o explícita a temas y valores de otras clases sociales, muy especialmente la aristocracia, ¿no? Esto lo vamos a notar muy claramente en Mina von Bargel, ¿no? Dice, se propone educar al espectador como una forma de mejorar la sociedad, es decir, se pone al servicio del progreso, el concepto de teatro útil, ¿eh? Y finalmente cuestiona la división clásica y los atributos de género de la tragedia y de la comedia, ya sea a través de una tragedia doméstica o burguesa o de una comedia sentimental, y dando así, digamos, lugar a la aparición de lo que llamaríamos la idea del drama. Entonces, esos serían, contestando la pregunta Maggi, serían como los 4 rasgos fundamentales a través de los que nosotros reconoceríamos un drama burgués. ¿Mm? Se me mezcló el cuarto, porque vos en el tercero me hablaste del tema de la ruptura de los géneros, que entiendo género, tragedia, comedia, y ahí aparece el drama. Muy bien. Pero el cuarto, ¿cuál sería? Digamos, no solo aparece el drama, sino también aparece la idea de una tragedia burguesa, o también la idea de una comedia lacrimógena. Que vos decís, che, yo vine a ver una comedia, me vine a reír, ¿por qué estoy llorando? Es decir, empieza a aparecer un cruce de las convenciones y los efectos teatrales. Digamos, y la cuarta, yo te las di en otro orden. La cuarta tendría que ver con esta idea de, che, vamos a usar el teatro para educar al espectador en virtud de el progreso. Empieza a aparecer una idea moderna muy, muy potente, que es la idea de el teatro al servicio del progreso social. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos con Shakespeare o con, ¿cómo se llama? O con Molière, no tenemos una idea de progreso, más bien lo que tenemos es una idea de, che, no movamos las estructuras, observemos lo que viene a hackear las estructuras y cuestionemos eso que viene, ¿no? ¿Se acuerdan de Ray Lear, por ejemplo? Ahí lo vemos muy clarito, ¿no? Hay una autoridad legítima y una autoridad ilegítima. La autoridad ilegítima se abre camino y toma el lugar de la autoridad legítima, pero la justicia poética lo que dice es que eso es destrucción, que no nos conviene. Lo que Ray Lear está diciendo claramente es, no dejemos entrar el caos, mantengamos un orden. Si nosotros mantenemos este orden, ¿cuál es el orden de Shakespeare? Dios, el rey y papá. Hay un orden muy, 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 muy avalado por la justicia poética. Y en ese sentido, digamos, toda la producción shakespeariana nosotros la podemos pensar como una producción regulativa y ancilar respecto de un sistema de valores del statu quo. En cambio, es muy interesante que el drama burgués está empezando a ayudar al empoderamiento, usemos esta palabra contemporánea, de la burguesía como un nuevo sujeto histórico. ¿Y con quién se está peleando? Con la aristocracia, con la monarquía. Esto se va a ir notando cada vez más. Ahora, yo creo que es muy, muy revelador El mercader de Londres, de George Lilo, 1731, por la revolución que implica, digamos,
plantear el mundo desde la mirada y desde la experiencia de un dependiente de comercio, ni siquiera del dueño del comercio, sino del aprendiz, del chiquito que se está formando y es una pregunta muy interesante. ¿Qué hacemos con la sexualidad de los jóvenes para que no los atrapen las prostitutas? Sería, ¿no? Pensamiento puritano durísimo, ¿no? Así, muy reaccionario, ¿no? Pero al mismo tiempo promoviendo, la idea sería, protejamos a la burguesía, protejamos este núcleo fundamental que es la de los productores de riqueza para el país, ¿no? Uno de los negocios navieros más importantes. De pronto, George Barnell, el dependiente, hace estragos dentro de esa familia porque roba, mata, y todo ¿por qué? Porque no fue incluido dentro del sistema de valores que impulsa la burguesía, ¿no? Pero desde este sentido también es un teatro de regulación, porque está bajando línea con respecto a que tenés que ser burgués. Sí. Te está diciendo, vos te ves reflejado y tenés que portarte así, de esta manera, Sí, y respetar estos valores. Es un nuevo sistema de regulación. Eso es lo interesante, porque ya no estamos regulando como el clasicismo o como el teatro monárquico o el teatro católico, ¿no? Sino que estamos poniendo el eje en otro lugar, ¿no? En otro espacio, ¿no? Chau, Mirko, chau. Andá tranquilo. Chao, Mirko. Jorge, para mí está respondida la pregunta que yo te hice, te quería agradecer. Buenísimo, me alegro, che, me alegro. Bueno, ¿alguna más? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se sumó Diana? ¿Se sumó Irene? No sé si Hola, están... ¿qué tal? Hola, Buenas. hola. ¿Alguna pregunta sobre el final, sobre los contenidos? Ando con mal internet. Ah, bueno, cualquier cosa usá el chat, Irene. Yo quería saber por qué diste para leer 10 notas de lo último del material y, o sea, ¿por qué hay que elegir 10 para la lectura? Mirá, en total son 104 más una Sí. más, son 105. Sí. ¿No? Para que ustedes no tengan que leer tanto, decidimos con Natacha tomar un 10%, digamos, del material, y tienen dos opciones desde nuestro punto de vista, ¿no? Una es leer todo el material, que es realmente fascinante, o sea, si a alguien le interesa el teatro, se lo va a devorar, la dramaturgia de Hamburgo, pero si no tiene tiempo o no le interesa tanto, bueno, puede optar por leer la presentación y después leer las 10 primeras. Nosotros creemos que, así como en una muestra de la piel, tenés inscripta el ADN, por decir así. Perdón, las 10 primeras, porque yo entendí que decías 10 a elección. No. Si lees atentamente, la indicación es que podés elegir 10. Una posibilidad, porque ponele, vos me decís, ¿cómo elijo 10? Bueno, una posibilidad para elegir 10 es tomar las 10 primeras. O la otra posibilidad es, lees un montón y elegís 10. Pero digo, para el que no esté dispuesto a leer todo el material, que es muy largo, son como 500 páginas más o menos, no me acuerdo ahora esa edición cuántas tiene, pero son un montón. La idea sería, bueno, lean las 10 primeras y más la presentación. Pero, por supuesto, yo te diría lo que haría yo, como si yo fuera alumno. Yo me leería todo el libro con mucho placer y diría, las que más me interesaron son esta y esta, porque acá discute esto, porque acá discute lo otro. Ahora, insisto, si alguien no lo quiere leer completo, lo único que hace es muy sencillamente leer la presentación y las 10 primeras. Cuando llegue el final, supongamos que la pregunta es dramaturgia de Hamburgo, el alumno va a poder decir, bueno, yo leí las 10 primeras o no, leí la 55, leí la 62,
la 104, ¿no? Y la pregunta va a ser, ¿por qué elegiste esas? Ah, bueno, porque me interesó mucho lo que planteaba cada una de esas notas, ¿no? Yo no sé si queda clara la importancia de ese libro, ¿no? Primero, la importancia de Lessing, ¿no? Lessing es realmente un autor increíble en la historia del teatro, no solamente por su condición, digamos, intelectual, sino también porque es un gran artista, investigador, proyectado hacia el futuro. Lo que hace en la dramaturgia de Hamburgo es reunir las notas que le encarga la intendencia del Teatro Nacional de Hamburgo, que consiste en, digamos, sugerir materiales para las puestas en escena y analizar los materiales de los estrenos. Es como si, a ver, voy a inventar un ejemplo, un paralelo, ¿no? Supongamos Jorge Tellerman al frente del San Martín contratara a alguien para que no solamente haga la crítica de los espectáculos que se van viendo, sino también para que empiece a sugerir qué otros espectáculos se tendrían que estar viendo, qué es lo que estuvo bien elegido, lo que no está bien elegido. Es decir, el consorcio del Teatro Nacional de Hamburgo vio en Lessing, que ya había estrenado, es muy importante esto, él ya había estrenado Mina von Barhelm, ya había estrenado, ¿cómo se llama? Miss Sarah Sampson, o sea, ya tenía una trayectoria teatral importante, ve en él un tipo que los puede orientar respecto de los pasos a seguir en el futuro. Es una idea brillante, ¿no? Nosotros hoy le llamaríamos a esto un dramaturgista, ¿no? El dramaturgista justamente es esa especie de intelectual que es el primer espectador y analista de lo que se está trabajando, ¿no? En una compañía o en una programación, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que llegó para quedarse al teatro alemán, ¿no? Porque, por ejemplo, un tipo como Heinrich Müller, entre otros trabajos, fue dramaturgista, que no hay que confundirlo con dramaturgo, digamos, el Teatro de Hamburgo no le encargó escribir obras a Lessing, le dio un trabajo de dramaturg, digamos, no le dio el trabajo de autor de obras, sino la idea justamente del trabajo era digamos, analizar lo que está pasando, observar las puestas en escena, cuestionar a los actores, cuestionar a los dramaturgos, peleate a muerte con los clasicistas, es decir, necesitamos progresar, necesitamos cambiar. Aparece acá el valor de lo nuevo, ¿no? El concepto de lo nuevo, como ya con un perfil moderno. Ojalá esto nos no, me viene la imagen de un tema de un curador también, una especie de curador, ¿no? Sí, pero aclaremos una cosa, él formaba parte del consorcio que elegía las obras para hacer, pero no era el único. O sea, no es que, digamos, Tellerman le dice a esta persona, armame la programación. No, no, no. Lo que le dice es, necesito tu cabeza para que discutamos no solo los resultados de la programación, sino qué deberíamos programar para el año que viene. Pero después eso no quedaba librado como se dice, a Lessing, sino que después se discutía en el consorcio, que era un grupo de 12 personas. Por lo tanto, era un colectivo. Esto tiene un gesto de modernidad. ¿Las obras se hacen también en función de ese trabajo del dramaturgista? A ver, por ejemplo, si programan, dicen, bueno, esto, y habría que hacer, no sé, determinado tipo de obra, este tipo de obra. Entonces, a partir de ahí, se empieza a dirigir buscando digamos, ese material en función del del trabajo del dramaturgista. Mira, muchas veces, como se desprende de lo que el mismo Lessing dice, muchas veces tienen una enorme resistencia a sus ideas y no todo el consorcio está de acuerdo. Es decir, no es que
automáticamente él toma una posición. Lo que quiere ese consorcio es alguien que produzca ideas, que produzca discusión, que contribuya con la discusión a crear un clima intelectual vinculado a la programación, pero de ninguna manera aparece una relación mecánica por la cual, suponete, Lessing defiende determinada forma de representación de la realidad y automáticamente tenemos que hacer esto. Hay algo muy interesante que sería Lessing como una máquina de producción de crítica y de pensamiento sobre el teatro y el consorcio de la dirección del Teatro Nacional de Hamburgo estimulado por esas ideas, eligiendo la programación en la discusión con esas ideas. Y por supuesto, esto se parece mucho a la modernidad, porque no solo estamos apuntando a lo nuevo, sino que también tenemos en alta, ¿cómo se dice?, en alta estima la discusión en torno de por dónde va lo nuevo, cómo debería ser el futuro. Si nosotros estuviéramos encantados con la situación contemporánea y no creyéramos que podemos mejorar, como pasó con el poder durante muchos siglos, no encargaríamos a alguien para que cuestione lo que estamos haciendo y nos sugiera cómo deberíamos seguir adelante. Hay algo muy interesante de crear en la dramaturgia de Hamburgo un dispositivo de discusión sobre lo que estamos haciendo y lo que podríamos estar haciendo en el futuro. A mí me parece realmente no solo un gesto muy expresivo de los comienzos de la modernidad, sino también un gesto muy vinculado a nuestra contemporaneidad. No solamente porque pertenezcamos a un consorcio o a un grupo de programación, sino también porque todo el tiempo estamos mirando el presente con una mirada crítica respecto de lo que debería aparecer posteriormente como un mecanismo superador, crítico, cuestionador del presente, ¿no? Es decir, insisto con esto, aparece la idea de lo nuevo en el sentido moderno, ¿no? Lo nuevo entendido como superación y cuestionamiento crítico de lo anterior, de lo que está vigente. Por eso es muy importante el siglo XVIII, muy importante, porque es el comienzo de la modernidad, en un sentido más pleno, ¿no? Nosotros, ya lo van a ver, si no leyeron la ficha todavía, hacemos una suerte de genealogía de la modernidad, ¿no? Diciendo que hay una primera etapa de constitución de la modernidad entre el siglo XV y el XVII, pero que la definitiva consolidación de los relatos o valores modernos estaría en el siglo XVIII, ¿no? Por eso, fundamental, creo yo, leer a Diderot y leer a Lessing, fundamental, ¿no? Y es más, si yo hoy, supongamos, fuera un investigador joven, me pondría a estudiar siglo XVIII, porque además, yo lo digo en el teórico, es un siglo muy despreciado, es un siglo como una especie de pasillo o de corredor, ¿no? Como lo dicen los historiadores de la Oxford History, que es como una especie de momento de pasaje del teatro entre momentos cumbre, ¿no? Tenemos entre Shakespeare y Víctor Hugo, está el siglo XVIII, pero el siglo XVIII es una cosa increíble, ¿no? A ver, está un tipo como Gozzi, ¿no? Carlo Gozzi, del que prácticamente no tenemos traducciones al castellano. Por favor, si alguno sabe italiano, póngase a traducir Gozzi, porque le van a comprar la traducción cualquier editorial más o menos prestigiosa va a estar interesada, ¿no? Piensen que Gozzi hace lo que se llaman las fiabe, ¿no? Las fábulas. Y es el que diseña, por ejemplo,
muchas de los relatos en los que después se van a inspirar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Prokofiev o Puccini, ¿no? Una de las fiabe de Gozzi es El amor por tres naranjas, sobre la que va a ser una ópera Prokofiev después. O Turandot, por ejemplo, Turandot es de Gozzi. ¿Y quién va a trabajar sobre Turandot? Nada menos que Puccini, ¿no? Es decir, el siglo XVIII es realmente un siglo fantástico, fantástico, y muy cercano a nuestra sensibilidad, ¿no? Yo pienso que mucho más que Shakespeare, mucho más que, ni hablar, que Lope de Vega, en ese sentido hacemos un puente muy directo con un tipo como Maquiavelo, en el sentido de la visión de un pensamiento muy ligado a los procesos de modernización, ¿no? Bueno, Diana, no sé si contesté más o menos. Empezamos con hablando de los 10 notas que hay que elegir y nos metimos, bueno, con el valor del Lessing. No, y con estos cambios, digo, ¿dónde aparece también el tema del espectador? ¿A partir de qué momento aparece, digamos, la inclusión del espectador en estas nuevas teorías y cuestionamientos y análisis? Fíjate, por ejemplo, cuando leas la ficha, que, por ejemplo, un texto como El mercader de Londres está todo el tiempo pensando en el espectador. Fíjate la introducción, nosotros la reproducimos, ¿no? La introducción que escribe. ¿La leíste ya, Diana? No, que hasta ayer tenía que preparar un final, así que... No, todo bien. No, Oye, no hay apuro, no hay apuro, nada más. Digo, pues por ahí la habías leído y por ahí me ibas... No llegué a leerla y no me quería perder, digamos, datos que me van a servir para... Muy bien, muy bien, muy bien. No hay apuro, no hay apuro, no, lean con tiempo, tranquilamente, pero digo, George Lilo, en la introducción al drama de Londres, ¿cómo se llama? El mercader de Londres, dice muy claramente una cosa interesantísima. Dice que cuanto más ampliemos al público, mayor va a ser la capacidad de impacto del teatro, ¿no? ¿Y cómo ampliamos al público? Dice, ampliemos la zona de la tragedia. ¿Qué quiere decir? No laburemos solamente con héroes mitológicos y con figuras arquetípicas, sino laburemos con los burgueses, dice, porque la mayoría de la gente que viene a los teatros son de la burguesía, dice. Entonces, pongámosles en escena temáticas, personajes, situaciones que los impacten más directamente. Es decir, la revolución que trae el drama burgués está basada centralmente en un argumento expectatorial. Y es que por primera vez el espectador sentado en la butaca va a ver en la escena su propio mundo. Y esto lo dice Lilo clarito, clarito, ¿no? Poniéndolo al servicio de la aristocracia, aclaremos, porque vieron que el prólogo es muy interesante esa negociación, ¿no? El tipo dice, mire, yo quiero hacer un teatro burgués, voy a ampliar la tragedia, voy a hacer lo que nosotros llamaríamos una tragedia burguesa, pero se la dedico a usted, Sir Heylen, que es el que me protege y qué sé yo. Es decir, hay algo muy interesante de negociación por el cual empieza a avanzar los valores de la burguesía, pero mientras tanto bajo la protección de la aristocracia, ¿no? Por supuesto, esto va a ir teniendo cambios a lo largo del siglos posteriores, ¿no? Y al mismo tiempo está la voluntad de educar. El teatro como lo que nosotros llamaríamos el concepto de teatro-escuela. El teatro como escuela. El teatro como escuela de progreso. Yo no sé si ustedes han ido a Lift alguna vez, ahí en la calle Boulogne-sur-Mer, donde está el teatro de la colectividad judía, sí. Digamos, el teatro de izquierda, sí. De la colectividad judía, muy importante en la historia del teatro independiente. Vos vas a la boletería y arriba de la boletería tenés un mural hermosísimo, muy bien tallado, con figuras arquetípicas,
que dice teatro, escuela de adultos, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo George Barnell, es decir, necesitamos educar a la sociedad. Y la mejor manera de educarla es logrando que se identifique con las problemáticas que están en el escenario. Yo no sé cuánto un burgués se va a identificar con Edipo, pero seguro que si ve a este dependiente que se llama George Barwell, que, digamos, desperdicia, destruye su vida por culpa de una prostituta y por no seguir los consejos de nuestra clase, que es la burguesía, digamos, seguro que eso lo va a conmover, porque se va a preocupar por él, se va a preocupar por el hijo, se va a preocupar por, digamos, las relaciones sociales con las otras clases, ¿no? Entonces el espectador está ahí presente, y ni hablar de Diderot, porque el libro de Diderot, La paradoja del comediante, no es sino el análisis que un espectador, el propio Diderot, hace de lo que serían las mecánicas del actor, ¿no? Y digamos, podemos decir que toda la paradoja del comediante es un gran texto de lo que nosotros llamaríamos un espectador explícito, ¿no? Es decir, yo, Diderot, espectador, te cuento cómo veo los acontecimientos teatrales y qué quiero ver en el escenario. Pero fíjense qué interesante, todavía con una muy fuerte deuda de Diderot al protocolo aristotélico, al pacto aristotélico, porque él va a plantear claramente la relación con la poética, ¿no? El capítulo 9 de la poética. Ahora, Lessing ya va a hablar claramente de un espectador crítico, de un espectador disidente, de un espectador, digamos, que juzga y que tiene libertad y que tiene la capacidad de pelear digamos, y de discutir el gusto. No, esto no es el espectador del siglo de oro o del siglo, me llama del siglo XVII en Francia, sino todo lo contrario, aparece el espectador crítico, el espectador moderno, ¿no? Así que es muy buena la observación, Diana, de la pregunta por el espectador. Podemos decir que estos textos están respondiendo al diseño, a la comprensión de un nuevo tipo de espectador que podemos llamar el espectador moderno. Es la aparición del espectador crítico y del espectador disidente, del espectador educable, no al servicio de un statu quo, sino al servicio del progreso. Perfecto, gracias. No, al contrario, placer, sí, placer. Bueno, y una más, ¿alguna más? ¿Alguna otra observación? Irene, Alicia o alguien que no haya dicho nada. No, yo vine a escuchar a ver las preguntas de los compañeros, a ver si algo me picaba. Buenísimo. Escuché toda esta explicación, así que me vino bien. Me alegro, Gracias. Me alegro, me alegro. No sé, Alicia, ¿querés decir algo? Sí. Alicia, no. Hola, profesor. Ahí está. Si me aclaran cosas, sí. Buenísimo. Un placer escucharlo, todo bien. Buenísimo. Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias. Entonces, yo nada más lo que les quería decir es, cualquier duda que aparezca de aquí en adelante, digamos, nos mandan un mail, nosotros lo contestamos. Pongan siempre, por favor, todas las consultas, pónganlas a titular, a adjunta y al ayudante. Porque si uno no lo recibe el otro y enseguida circula la información dentro de la cátedra. Ok, genial. Muchas gracias.
Bueno, sí, bueno, la verdad que hoy es un poco ya el cierre, porque hicimos esto como una complementaria. Así que más allá, bueno, de la experiencia tan rara que hemos tenido, la verdad que ha sido un placer y por otro lado, ustedes saben que a partir creo que el próximo año vamos a tener desplegada la materia, vamos a tener historia 1 e historia 2, así que ojalá nos volvamos a cruzar, o en algún seminario, o esto que hicimos este cuatrimestre se llamó Historia del Teatro Universal, pero es en realidad la historia 1, digamos, vale como la historia 1. Así que tal vez nos crucemos en la historia 2, que entre nosotros, esto que no salga de acá, es mucho más linda, es mucho más interesante, para mí por lo menos. Que no salga de Latinoamérica. Que no salga de Latinoamérica, tal cual. Digamos, la dramaturgia, digamos, todo lo que es Ibsen, Strindberg, Stanislavski, todo el movimiento de los directores en el siglo XX, el simbolismo, las vanguardias, bueno, ni hablar, ¿no? Y además es el teatro más cercano al teatro que estamos viviendo, ¿no? Al que podemos ver hoy, así que es bien interesante. Ojalá nos crucemos de nuevo en la cursada. Bueno, si nadie Bueno, muchas quiere... gracias, Jorge, a los compañeros también, a las compañeras. Y a las profes, a Pau. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de la cursada difícil que se nota. Qué bueno, me alegro, che, sí, hicimos esfuerzo, Y pero en cada materia es distinto. valió la pena, valió la pena. Sí, gracias por la Muchas Muy gracias. amables, ¿eh? Chao. Adiós. Muchas gracias. Ahora colgamos el video Nos por la vemos. gente que no haya podido verlo, ¿eh? Dale. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el final. Hasta luego. Vamos. Chao. Muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego.